no voy a pedirte que suceda esto o lo otro, sino yo voy a dejar que usted me dé esa experiencia porque yo nunca la había tenido. Bueno, pues estando en el lugar, empezamos nosotras al momento de la administración, que fue lo más fuerte. Yo las experiencias que tuve no las imaginé. Estábamos leyendo cómo Dios nos prepara, ¿verdad? Estábamos leyendo en Guerreras el libro Oídme bien, Satanás. Las experiencias que cuenta el libro son muy fuertes y es como cuando te cuentan una historia y después la viví. Todo lo que dice el libro, los que lo han leído, esas experiencias tuvimos en ese momento de ministración. A veces estábamos orando. O sea, me sorprendió cómo Dios nos respaldó, en primer lugar. Nos respaldó de una manera extraordinaria, porque a veces nosotros queremos que las personas se sanen y todo, ¿verdad? Pero es lo que Dios dice, y es a la hora que Él dice y cómo Él lo hace. A veces, de momento, ¿verdad? Las experiencias que tuvimos, me tocó ministrar con Carolina, y una de ellas, pues, que me impresionó fue una niña que llegó. O sea, cómo Dios actúa. Miren, ahí uno va a encontrar de todo: personas que llegan a buscar un milagro, que llegan con convicción, y personas que solo llegan por buscar el milagro, no buscar conocer al que hace los milagros. Y Dios se manifestó de una manera extraordinaria. A veces no había necesidad ni decirle nada cuando las personas ya estaban recibiendo. Y cómo el poder de Dios los tocaba por medio de las manos nuestras. Fue una experiencia muy bonita y también fuerte, porque fue un momento, el primer día fue algo tan extraordinario que solo sucedió. El segundo día sí fue un poco más complejo, un poco más pesado, diría yo. Había una atmósfera muy pesada en el lugar y había gente de más y gente de todo. Entonces, y pudimos discernir y dimensionar en lo espiritual. Hubo un momento en que estábamos ministrando con Carolina y empezamos a ministrar, y de repente, cuando terminábamos de ministrar por la persona que estábamos orando, al lado estaban otros, y hubo un momento en que como que Dios me permitió verme como en un campo de batalla, como literalmente cuando ustedes están viendo una película y es de guerra y alrededor ven sin cabezas, descuezados, o así, literal, en medio, como que estábamos en ese foco donde estaba prácticamente sucediendo el mayor bombardeo, por decirlo así. Y bueno, las experiencias son innumerables. Hubieron cómo Dios revelaba cuando estábamos orando. Tuvimos una experiencia de que por lo menos nosotros le preguntábamos a las personas el por qué, la necesidad que tenían o por qué la oración, y a veces nos decían por X o Y, estoy enferma, tengo esta situación. Cuando empezábamos a orar, nosotros una respaldaba y la otra oraba. Cuando empezábamos a ministrar, el Espíritu Santo nos hacía saber que no era esa necesidad, y orábamos por otra, y en realidad esa era la necesidad que apremiaba, y recibían sanidad. Igual como que también, como vimos, no hubieron personas que recibieron sanidad. Dios sabe por qué, porque ahí solo Él es el que sabe. Pero fue algo increíble, o sea, no increíble, fue algo sobrenatural, extraordinario. En el nombre de Jesús, pues creo que cada quien, ¿verdad?, tuvo una vivencia. Fue algo impactante, porque sobre todas las cosas fuimos enviadas. El pastor, ¿verdad?, vino acá, nos mandaron una semana de ayunos, y después parte del equipo nos mandó 2 días más. Entonces pudimos ver el respaldo del Señor en cada tiempo. Cuando nosotros íbamos a orar, como decía hermana Claudia, íbamos de 2 en 2. Así como el Señor envió a sus discípulos, igual así nos envió a nosotros, ¿verdad? Y fue algo maravilloso, ¿verdad? Un momento en el cual, pues yo decía, oramos por algo en especial, siempre preguntaban. Y varias veces me tocó orar por personas y me decían, por problemas de circulación. Wow, decía yo, de gracia recibí y de gracia voy a dar, porque yo fui sanada de ese problema. Y entonces decía yo, ¿cómo es el Señor, verdad? ¿Cómo nos llevó
a ese campo de batalla, porque acá los sábados venimos a ser preparadas. Y es ahí donde pudimos ver el respaldo del Espíritu Santo cuando nosotros orábamos por las circunstancias que había y cómo Dios, ¿verdad?, nos respaldaba, y la gente sentíamos pues en nuestro espíritu que ellos recibían. Entonces digo yo, gracias Señor, porque el libro que estábamos leyendo era eso, ¿verdad? Un campo de batalla, sanidades, endemoniados, pero no era ese el término de nosotros, era oración, pero podíamos ver, ¿verdad?, las liberaciones que se hacían a través de las personas que les tocaba esa área. Y doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque nuestra pastora todos los sábados, ¿verdad?, ella nos convoca y aquí estamos paraditas en la brecha para ver esas señales, esos milagros y esos prodigios que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad?, porque nos envió, nos respaldó, y ha sido un momento muy especial en nuestras vidas, porque digo yo, no es casualidad el libro que leíamos, era la preparación para lo que el Señor nos llevaba y lo que nos iba mostrando de acuerdo al campo donde estábamos. Y ha sido tan glorioso, ¿verdad?, porque me decían, ¿y qué? ¿Solo ustedes van? Le digo yo, bueno, hubiésemos querido estar todo el equipo, ¿verdad?, porque acá nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y Dios hace las cosas. Fue algo tan sorprendente, ¿verdad?, cómo podíamos ver los milagros y todo lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Igual en nuestro espíritu sentíamos cómo Dios estaba haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces ese fluir a mí me llenaba mucho y decía yo, gracias Señor, porque aquí voy a prepararme más, porque la verdad que no nos imaginábamos a lo que íbamos, pero sabíamos que Dios iba a hacer grandes cosas en ese lugar y a través de nosotros pues que nos iba a usar. Y como dice la palabra, ¿verdad?, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces es allí donde nos llenábamos y decíamos, bueno, a meterle más. Llegamos cansadas, podíamos sentir esos dardos, pero siempre glorificábamos a Dios. Creo que fue un momento muy especial en mi vida, ¿verdad?, y en el equipo de las que estuvimos trabajando. Y espero que los que no se han sumado a Guerrera, las esperamos acá. No es fácil, pero no es imposible, porque podemos estar preparadas para lo que Dios nos vaya a enviar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo, iglesia. Parece que me veo guapa aquí enfrente de usted. Pues sí, fue una experiencia extraordinaria. Alguien me dijo cuando le dije que nos habían enviado a 4 de nosotras las guerreras a orar, y como dicen ahorita, ni siquiera teníamos la dimensión de lo que nosotros íbamos a hacer en ese lugar. Y alguien me dijo, ¿cómo van a ir ustedes a orar por tal? No dijo por la cosa que era, sino porque nadie sabía que iban, si no están preparadas. Y yo solo dije, es la voluntad de Dios y el poder de Dios quien va con nosotros. Y para decirles, pues sí, las guerreras, nosotros como guerreras nos venimos a preparar. Quizás no venimos a orar y a hacer escándalo o a hacer cosas, ¿verdad?, que quizás muchas esperan como guerreras, porque hay muchas que se equivocan en eso, de que somos guerreras y que tenemos que orar, gritar y esas cosas. Sí, lo que venimos es a orar, a ayunar y a leer un libro, como dice, ¿verdad?, es el libro de Oíme bien, Satanás. Es extraordinariamente exquisito. Y empezamos el primer día, ¿verdad?, cansadas, porque desde las 2 de la tarde hasta horas de la noche de pie, asoleada, y realmente pues fue una experiencia tan bonita. Yo le dije al Señor que el que nos iba a guiar era el Espíritu Santo, que nosotros no íbamos enviadas por hombre, íbamos enviadas por Dios. Creo que fue la primera noche que me respaldaba Claudia, yo respaldaba a Claudia. Y yo le dije a Claudia, vamos a orar porque el Señor nos indique, no nos vamos a ir a orar solo por orar. Y así fue. Quiero decirles que la mayor experiencia y la mejor, que nos miraban a nosotras 4, creo, ¿verdad?, porque bueno, andábamos separadas, pero creo que el poder de Dios estaba con nosotros.
Nos miraban, habían más mujeres que varones. Nos miraban las mujeres y cuando nos miraban se soltaban en llanto. Y nosotros nos arrimábamos y, como dice Claudia, les preguntábamos: ¿por qué quiere que ore? Y la más y mayor grande experiencia fue esta, se la voy a decir, ¿verdad? Porque Claudia, había una muchacha y nos arrimamos y le dijimos, le digo a Claudia: vamos y oremos por ella. Y le digo a la muchacha: ¿por qué quiere que oremos por usted? Sí, me dice. Entonces nosotros, ¿verdad? Claudia respaldaba y me dice: Claudia, ore. ¿Por qué quiere que oremos? No, me dice, solo ore. Yo sé en mi corazón, dice, qué es lo que le voy a pedir al Señor. Entonces me volteé a ver así con Claudia y Claudia dice: está bien, dice Claudia. Bueno, le digo yo, esta oración la vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y levantó sus manos aquella mujer y en lo que yo nombré la palabra en el nombre de Jesús, esa mujer empezó a llorar y a llorar. Y yo le dije: ¿sabías? Le digo yo, de que en la Biblia está de que una mujer fue sana de flujo de sangre, que tuvo 12 años padeciendo de flujo de sangre. Y ella empezó a llorar y me dice: por eso quiero que oren, porque tengo 21 años de padecer de flujo de sangre y hoy vine a recibir mi milagro. Y fue cuando empezamos a orarle al Señor y aquella mujer se desgarró y yo sé que recibió sanidad en el nombre de Jesús. Y otra experiencia con la niña, igual, esa niña desde que nos vio, iba entrando y nos vio y se le alegró aquel corazón y lloraba y lloraba. Y yo me arrimé con Claudia y le digo: ¿por qué lloras? Le digo yo, si aquí nos venimos a gozar con el Señor, escuchar las alabanzas. Entonces me dice: ¿sabe que desde que yo entré a esa puerta, dice, por ese portón, me dice, el Señor me regaló la sanidad? Y ahora yo quiero que oren por mí, dice, porque yo voy a ser libre de esa enfermedad. Nos dice la mamá. Fíjense, dice que desde que nació ella tiene una arritmia cardíaca en su corazoncito. Y la he llevado a médicos, dice. Y ella dijo que hoy recibía sanidad. Y sí la recibió, porque esa niña desde que entró por el portón iba sana en el nombre de Jesús. Y no dejó de llorar hasta que la campaña se terminó. Otra muchacha, igual solo con verla nosotros. Esas son experiencias que se las contamos. Porque es bueno contarlo, porque no nos enviaron los hombres, los envió el Espíritu Santo. Estaba esa mujer parada así, con un niño, con un bebé en sus brazos. Y yo le dije a Claudia: Claudia, oremos por aquella muchacha que está allá. Y yo me arrimé, igual la muchacha empezó a soltarse en llantos y yo la agarré de las manos y le dije: ¿quieres que oremos? Sí, me dice, claro que sí. ¿Por qué quieres que oremos? Le digo yo. Y volteé a ver al esposo y se suelta en llanto y me dice: yo tengo un virus, dice, pero yo sé que por su oración no voy a ser sana, por la oración de nosotros y por el poder de Jesucristo. Y yo sé que también recibió sanidad. Lo que les quiero decir es que fuimos enviadas por el Espíritu Santo y por nosotros, que realmente lo que hacemos aquí es de gran gozo para nosotros y seguimos en la lucha. Le bendigo. Gloria al Señor, bendecimos cada una de las mujeres guerreras. Y como decía Carol, pues solo fuimos las 4 porque algunas estaban, no pudieron ir, pues estaban en otra cosa, ocupadas. Sí. No, o sea, me refiero en el caso de Manadarling, no podía. Levia igual estaba en reposo, entonces por eso. Y pues prácticamente como ellas estaban ocupadas, y pues estaba Belén también, pero yo dije: pues estas son las que me voy a llevar. Y pues sí, como decían ellas, fuimos enviadas. Muchos de los hermanos que sirvieron con nosotros de otra congregación vieron la diferencia entre nosotras 4 y a veces pues nos llamaban: vengan para acá, vengan para acá. Y pues la gracia del Señor, y sí fue cansado, nos asoleamos mucho el sábado y el domingo pues bueno, primeramente el sábado yo me gocé mucho con una señora que me tocó orar por ella
ella fue sanada de gastritis, de artritis, fue de artritis y ella me decía pues la situación y antes de orar yo hablé con ella y le dije, a veces eso pasa, esa enfermedad viene cuando por no perdonar, por falta de perdón. Y la mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y a mí me bendijo mucho. Oré por muchas y fue por dolores en articulaciones, en las rodillas, dolores de cabeza, muchas cosas en el estómago, en el vientre. Pero me marcó esa señora. Porque por la otra yo oraba normal pues, pero por ella no, por ella hablé con ella y le dije por qué la enfermedad y sí, ella empezó a llorar, incluso había subido a la tarima, fue el sábado, pero como había muchos testimonios, los hermanos solo escogieron algunos, entonces ella no pudo dar el testimonio y al siguiente día allí estaban también y estaban contentos, no estaban en la parte de la oración porque ellos lo creyeron. Ellas estaban en parte de la grada, pero sí me vieron, me saludaron feliz los dos con una niña que andaban. Y yo sé que ella recibió porque cuando se bajó de la tarima, abrazó a su esposo y empezó a hablar con él. Y parece que el problema pues era con el esposo, pero me bendijo mucho. Y como les digo, el sábado, el domingo, ella ya no estaba en el área de los enfermos, porque algo que también yo miraba que el sábado unos hermanos oraron por una niña que andaba en silla de ruedas y lo estaban haciendo como sin entendimiento, entonces yo sentir y respaldar pues, entonces me metí prácticamente y después me dice una de las muchachas que andaban sirviendo, la habían sentado en una silla plástica y entonces me dice, ¿la volvemos a sentar en la silla de ruedas? No, le digo, porque si la vuelve a sentar en la silla de ruedas no están creyendo, es como que están atados a lo mismo, o sea, ya la habían quitado de la silla de ruedas, ya la habíamos ministrado y volverla a sentar otra vez en la silla de ruedas es como que no estaba creyendo a la oración que habíamos hecho. Pero bueno, ahí la dejaron en la silla plástica. Allá casi antes de finalizar el evento, me fijé que otra vez la habían sentado en la silla de ruedas. Entonces, es como una atadura, porque no creyeron a la oración. Y bueno, a veces oramos, pero no creemos que vamos a recibir, sino que, o sea, hay que orar, pero también hay que actuar. Hay que actuar. Entonces, esa fue mi experiencia con la muchacha que fue sanada de artritis. Yo sé que el Señor la sanó y muchas, pues que también había una señora que oramos con Norita por sus rodillas y la señora iba caminando bien después, iba sola, no iba agarrada. Y había un muchacho también con muletas, ¿verdad? Muletas, y ya después estaba de pie en las alabanzas sin muletas. Entonces, sí había mucha gente que recibió. Y pues el domingo yo ya me sentía que ya no aguantaba, andaba afónica, ni se me escuchaba la voz, pero yo seguía en obediencia, seguía en el lugar que me tocaba, pero ya no se me escuchaba la voz. Pero gracias a Dios, pues ese día hasta en la noche me dio como asco, me puse mal, pero gracias a Dios solo fue un momentito. O me ministró mi esposo. Y gracias a Dios se me quitó el malestar. Pero sí fue algo cansado. Fue cansado, pero gracias al Señor, ¿verdad? Que, como decían las muchachas, fuimos enviadas porque somos capacitadas. Como dice, el Señor no le va a dar carga a alguien que no la puede llevar. Y ahí yo miro el por qué el Señor, a través de nuestro pastor y de mi esposa, el por qué el Señor nos manda que leamos y leamos. Pero a veces, yo les digo, yo había sido perezosa para leer,
Pero ahora estoy agarrando el hábito de leer, lo estoy agarrando y entre más leamos, más aprendemos. Entonces, por eso tenemos que hacerlo, porque el día de mañana vamos a necesitar ese conocimiento. Y tenemos que obedecer, porque si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Pero entonces, ahora sí voy a empezar. Bueno, yo le decía al Señor, uno de los días que estábamos orando, los sábados, Señor, sin saber yo lo que se venía para Nicaragua, para Estelí, ¿verdad? Para los eventos, el evento, sin saber que íbamos a tener eventos así. Cuando oraba yo aquí con la guerrera, yo le decía al Señor, Señor, gracias por este avivamiento que viene a Nicaragua. Señor, que seamos parte de ese avivamiento. Y de repente pues viene el evento y nos mandan a llamar. Y pues el Señor siempre nos escucha. Pero igual en la misma oración, siempre, y no sé si las muchachas se han fijado, que yo a veces me vengo para acá al altar y oro y ando orando y orando, y una de las veces yo decía, Señor, que haya santidad en nuestra iglesia, no solamente en el altar, sino en todo, porque el santo no es solo aquí, sino que el santo es toda la iglesia y somos cada uno de nosotros. La santidad debemos de andarla cada uno de nosotros. Pero yo le decía al Señor, Señor, que sea tu santidad en nuestra iglesia, que andemos siempre en santidad. Y una de las veces yo no podía parar, y yo le decía, Señor, santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y yo lo sentía y no podía dejar de decirlo. A veces yo no soy tal vez gritona. No levanto mucho la voz cuando oramos, pero no sé si ellas me escucharon, pero yo andaba santidad, 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 santidad. Y una de las noches tuve un sueño que yo iba a predicar a un lugar y que yo llevaba una hoja y llevaba unas cosas anotadas, porque a mí siempre, cuando me toca, una vez por allá, siempre lo anoto, porque si no lo anoto se me olvidan cosas. Entonces, en el sueño yo andaba igual con una hoja. Yo iba a predicar a una iglesia y llevaba unas cosas anotadas, pero no me acuerdo en el sueño que decía. Pero yo iba apurada y yo decía, Señor, ¿y de qué voy a hablar? Señor, ¿de qué voy a hablar? Y en el sueño solo se me vino santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y eso se me vino, y después, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, va relacionado, porque tenemos que ver cómo está nuestro corazón. La santidad se une porque en el corazón hay sentimientos. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Dice que es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo. Cuando uno viene a los caminos del Señor, tenemos que dejar el pasado, las cosas del pasado, porque somos nueva criatura, dice la palabra del Señor. Ya lo pasado, ya es pasado. Pero a veces venimos a los pies del Señor y todavía tenemos hábitos que no hemos dejado. Entonces tenemos que revisarnos si verdaderamente estamos sirviendo a Dios porque queremos honrarlo o por vivir una vida de apariencia. Aprendiendo a vivir, dice, es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como verdaderos hijos de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. Cuando venimos a los pies del Señor, ya no somos hijos del enemigo, pasamos a ser hijos de Dios,
Así que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. La santidad empieza en nuestra mente, no en nuestra manera de vivir. O decir, la santidad es ser humilde, ser callado, no decir nada, no defenderse. No, dice que la santidad empieza por nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Porque Dios también descubriña los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. A muchos se les hace difícil vivir en santidad porque no conocen las armas que Dios nos ha dado. Muchas veces no las conocemos porque igual no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, que creo que en eso en nosotros ya hemos aprendido, ¿verdad? A leer, porque no una vez se nos ha dicho que leamos y que leamos. Es a veces no es porque el pastor no tiene nada que hacer o por estar molestando, sino porque es para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que nacer de nuevo. Cuando venimos a los pies del Señor, como les decía, dejar el pasado, dejar las cosas malas que antes hacíamos, porque ahora somos hijos de Dios, no hijos del diablo. Ya no somos esclavos del enemigo, sino que somos hijos de Dios. Y vamos a leer en 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que ser sobrios es estar velando, estar pendiente. Recuerden que la palabra del Señor dice que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que tener discernimiento si la voz que escuchamos es la voz de Dios o es la voz del enemigo. A veces se vienen pensamientos y pensamientos negativos. Pero dice la palabra de Dios que ciñamos nuestro lomo de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Porque el Señor también nos va a recompensar según nuestras obras. Entonces, no debemos también desechar el conocimiento, sino que ponerlo en práctica. Yo a veces me pregunto que recibimos enseñanza jueves, domingo, viernes de vigilia. Y yo digo, en realidad, si estamos poniendo en práctica lo que recibimos o ya al irnos para nuestra casa ya se nos olvidó y no practicamos lo que se nos enseña.
vivir en una vida de santidad no es solo venir a la iglesia. Como le decía yo a mi esposo, en realidad, y él lo ha dicho, cuando anuncian nota de duelo, la hermana en Cristo descansa en la paz del Señor. Y él lo ha dicho y se lo repito, a veces el estar en una iglesia no sabemos, porque cómo andamos, no solo por venir el día de hoy, por ejemplo, cómo anda mi corazón, cómo ando yo, andaré de verdad, seré agradable ante los ojos del Señor. Y debemos en verdad vivir como Cristo anduvo. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. Dejar, como les decía, cosas que usted y yo sabemos que estamos haciendo que no es agradable ante los ojos del Señor. Tenemos que dar testimonio verdaderamente que somos hijos de Dios. Recuerden que Dios desechó a Saúl porque no fue agradable ante los ojos del Señor, y no es que yo me crea, ay, la santa, ¿verdad? Pero yo digo, estamos sirviéndole al Señor y debemos de dar testimonio de que verdaderamente Dios nos ha cambiado, porque a veces decimos cosas que no son correctas, o hacemos también cosas que no son de hijos de Dios. Tenemos que examinarnos y poner, como dicen, nuestra barba en remojo. En 1 Samuel 16, verso 7. Y Samuel respondió, Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira el Señor? Nuestro corazón. Entonces tenemos que ver qué tenemos en nuestro corazón. Si hay resentimiento, si hay cosas negativas que a Dios no le agrada, porque no queremos que el Señor nos deseche, sino que que seamos nosotros, que Dios se agrade de cada uno de nosotros. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces dice que guardemos nuestro corazón. Tenemos que guardarlo, que no se llene de resentimiento, ni de cosas vanas,
de cosas malas. Porque en Lucas dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tenemos en nuestro corazón, eso es lo que hablamos. O sea, el vocabulario determina lo que tú eres. Nuestro vocabulario determina lo que somos. ¿Cuál fue el resultado? Perdió a su hijo. Si recuerdan también, Ananías y Zafira le mintieron al siervo de Dios, pero la palabra dice, le has mentido a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de que el enemigo no nos afecte, no nos dañe nuestro corazón. Porque el que daña el corazón, el que mete pensamientos y cosas negativas es el enemigo. Entonces no hay que darle lugar. No deis lugar al diablo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Porque ahí va a estar tu corazón. Donde está el tesoro más preciado, ahí es donde va a estar tu corazón. Así que tenemos que cuidarlo. Y también la palabra dice que el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en la mano izquierda. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? A la derecha. Creo que ayer lo decía mi esposo, cuando el corazón deje de latir, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? O sea, cuando nos toque el tiempo de partir, ¿cómo nos vamos a presentar ante el Señor? Porque vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que vivimos en esta tierra. Entonces, si estamos con vida y estamos aquí, todavía tenemos oportunidad de enderezarnos y de guardar nuestro corazón. Yo creo que él no sabía de que yo iba a hablar sobre el corazón, y él lo mencionó ayer. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios cuando ya partamos de esta tierra? Nosotros tenemos un Padre y a veces, si se nos hace difícil, debemos, como dice la palabra del Señor, clama a mí que yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si se nos hace difícil dejar hábitos que tenemos, clamemos a nuestro Padre que Él nos va a ayudar. Ahorita el tierno más recién nacido que tenemos es el de Angel y de Michael. Y ese niño cuando tiene hambre, o está orinado, o está pupu, él llora para llamar la atención de sus padres. Y los papás, y la mamá, sabe qué quiere el niño. Si tiene hambre, si es que está orinado, si está pupu. Entonces, igual es Dios. Cuando nosotros le clamemos a Dios, Él nos va a responder. Él está atento que nosotros lo llamemos, Padre, ayúdame, te necesito, yo sola no puedo. Entonces, Él está esperando que tú lo hagas. Igual que el bebé, él llora para llamar la atención de sus papás. Entonces, igual nosotros clamemos a Dios cuando tengamos una dificultad que sintamos que no podemos dejarla. Clamemos a nuestro Padre, que Él va a estar esperándonos. Así que guardemos nuestro corazón. El corazón lleva el ritmo de nuestros sentimientos, no solo la alegría, sino también la tristeza, el enojo, la ira, la ansiedad, el miedo, la excitación, el disgusto y la preocupación. Eso lleva el corazón, ese ritmo. Así que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdala de resentimiento, de pensamientos negativos, y no demos lugar al diablo. Así que les bendigo
y espero que de verdad practiquemos lo que se nos enseña, lo guardemos, entendamos y practiquemos lo que siempre ese Padre nos da. Así que les bendigo en el nombre de Jesús.